Y la gente que en los países nórdicos se va al servicio público, se va auténticamente por querer servir. Aquí es para hacer lana. Que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices. Con la tarjeta los daneses tienen atención médica preventiva y primaria, médicos especialistas, cuidados de hospital. Para el Mercedes es nuestro Suru, entonces cualquiera puede tener uno. Toda la educación es gratuita, sus impuestos son altísimos, pero se ve en relación. ¿Cómo podemos convertir a México en Dinamarca? Hace algunos años se nos mencionó que México tendría un sistema de salud como en Dinamarca. No obstante, la pregunta más interesante aquí sería, ¿por qué se nos dijo Dinamarca? ¿Por qué no dijeron un sistema de salud como Cuba? ¿Un sistema de salud como Estados Unidos? ¿Por qué nos dijeron Dinamarca? ¿Qué hace que Dinamarca sea tan especial? ¿Cómo es un país de primer mundo? Para esto, primero debemos de saber que un país desarrollado ha logrado resolver gran parte de los problemas de países en vías de desarrollo. Es decir, cuentan con una gran seguridad, calidad de vida muy alta, prácticamente no hay pobreza, generalmente también tienen un sistema de salud muy bueno y gratuito, educación de primer nivel y sin costo, en fin, todos los problemas que tenemos en Latinoamérica pues prácticamente no existen en estos países. Y hasta este punto estoy seguro que todos los que estamos en este video estamos pensando que sí, que nos encantaría tener un país así. ¿A quién no le gustaría tener un país que sea completamente seguro, que si te enfermas te puedan atender y que no te cobren ni un solo peso, que toda la escuela de tus hijos sea completamente gratuita, que no te cobren nada y aparte de eso que vaya a algunas de las mejores escuelas de todo el planeta, que puedas trabajar incluso en el sector de la limpieza y que este salario te permita viajar por todo el mundo, conocer tu país, tener un mes de vacaciones al año? Es decir, ¿a quién no le gustaría vivir en un país así? No obstante, aquí la pregunta más interesante sería saber ¿a qué costo? ¿Qué tendría que hacer México para poder llegar a ser un país desarrollado? ¿Qué tenemos que hacer para que México el día de mañana sea como estos países? Que tengamos todos estos beneficios. ¿Qué tendríamos que cambiar como país? Porque déjenme decirles que en este mundo nada es gratis y mucho menos en el sector de los países. Es por eso que el día de hoy vamos a centrar este análisis en responder esta pregunta. Para eso vamos primeramente a ver algunos ejemplos de países desarrollados. Todo esto para conocer cómo es vivir en un país desarrollado. Posteriormente vamos a ver las principales diferencias que tienen estos países con México, para finalmente con toda esta información poder conocer si será posible convertir a México en un país de primer mundo, ya sea en el mediano o en el largo plazo. Sin embargo, antes de comenzar con este video, quiero hacer una pequeña aclaración, porque seguramente no faltará alguien que se ofenda con este video y me diga, es que si no te gusta México, vete de aquí, vete a otro país, o que me ponga en los comentarios, yo prefiero a mi México con todo y sus problemas, yo prefiero estar así, no me importan esos países. No obstante, nadie está diciendo que México sea un mal país, todo lo contrario. De hecho, escuchen lo siguiente: México es uno de los países más visitados del mundo. México es uno de los países que tiene una de las mejores gastronomías de todo el planeta. También es uno de los países con una de las culturas más ricas de todo el planeta, una de las civilizaciones más antiguas de todo el mundo. No obstante, si a todo esto le sumamos todo lo que te acabo de comentar anteriormente, no seríamos igual que estos países desarrollados, sino que podríamos llegar a ser mejores. Y mi pregunta entonces va para aquellas personas que se lleguen a ofender con este video: ¿por qué no ser mejores? ¿Por qué si no tenemos un país grande, poderoso, un buen país, por qué no hacerlo mejor? ¿Por qué no mejorarlo? ¿Por qué no tratar de hacer que México sea aún más glorioso, aún más poderoso, aún un mejor país de lo que ya es actualmente? Sin embargo, antes de continuar con este video, me gustaría que tú que estás viéndolo me pongas en la parte de los comentarios qué crees que tendríamos que mejorar como país, como sociedad, para hacer de México un país que ya no esté en vías de desarrollo, sino que sea un país desarrollado, uno de los principales países a nivel mundial. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Radiografía. Creo yo que si queremos convertir a México en un país de primer mundo, en una potencia mundial, tenemos que dejar de compararnos quizás con la zona en la que estamos y empezar a migrar y empezar a ver a otras zonas que están más desarrolladas. Es decir, en pocas palabras, empezar a ver cómo hacen los países o compararnos con países de primer mundo para de esa forma poder llegar algún día a esos niveles. Y sí, es verdad que nos van a ganar en casi todos los rubros. Sin embargo, eso nos diría qué tenemos que mejorar como país. Para eso debes de saber que los 5 países más desarrollados del mundo serían Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong, aunque este de hecho es un territorio autónomo ligado a China, y Dinamarca, los cuales poseen el índice de desarrollo humano más alto del planeta. Ahora que ya conoces a los países, los vamos a comparar con México. Esto en rubros como por ejemplo el índice de desarrollo humano, la riqueza económica, los salarios, la salud, seguridad, educación, innovación, infraestructura y calidad de vida. Todo esto con algunos de los datos más actualizados, así que comencemos por el índice de desarrollo humano. Para
Para esto vamos a tomar el informe del desarrollo humano del año 2022 y publicado en el año de 2023. En este informe se decía que Suiza encabezaba la lista global, esto con un IDH de .967, donde el más alto que se puede alcanzar es 1. Después de esto le seguía Noruega con un IDH de .966. Abajo de ellos tendríamos a Islandia con .959. Abajo de estos tendríamos a Hong Kong con .956 y finalmente Dinamarca con .952 puntos, todos ellos entrando en la categoría de un IDH muy alto. Ahora bien, en retrospectiva, México presenta un IDH de .781, lo que lo sitúa en el puesto número 77 a nivel mundial. Esto ubica a México en la categoría de alto desarrollo humano, pero a pesar de eso, estamos significativamente por debajo de las naciones líderes en desarrollo humano. De hecho, este número es un reflejo de las diferencias sustanciales en esperanza de vida, escolaridad e ingresos entre México y los países más desarrollados del mundo. Para que te des una idea, en Suiza, por ejemplo, viven en promedio 85 años, mientras que en México la esperanza de vida ronda los 75 años. Número 2, PIB per cápita y salario promedio. Debes de saber que el PIB per cápita en Suiza ronda los $99.500 al año. Después tendríamos a Noruega con cerca de $87.900, Islandia con aproximadamente $79.600, Dinamarca supera los $68.000, mientras que Hong Kong ronda los $50.700. No obstante, en México tenemos un PIB per cápita de aproximadamente $14.000 anuales, lo cual nos muestra un valor muy inferior al de las economías desarrolladas. Es decir, estos datos evidencian la diferencia de la riqueza promedio por habitante entre los países desarrollados y México. Punto número 3, tenemos al salario anual. Aquí muchos van a decir, no, es que yo gano menos, yo gano más. Y es que en efecto, el salario es un promedio, es decir, no podemos saber exactamente y poner un número de que todos los mexicanos ganan esto, porque no todos los mexicanos tenemos las mismas ganancias. En ese aspecto lo que se hace es que se promedia. Y para que te des una idea, el promedio del salario anual en México ronda los $16.250 anuales. Sin embargo, este ingreso anual es el nivel más bajo entre los países miembros de la OCDE, mientras que los países con los que estamos comparando este ranking tendríamos que en Islandia, por ejemplo, el salario promedio anual ronda los $67.488. Suiza le sigue con $64.824 anuales, Noruega con $55.780 al año, mientras que en Dinamarca tendríamos unos $54.000 anuales, lo cual equivale a unas 4 veces más ingresos que en México. Esto evidentemente solamente refleja las diferencias entre los niveles de productividad, el poder adquisitivo, el desarrollo económico y el costo de vida de cada país. Asimismo, significa que el poder adquisitivo de un ciudadano promedio es muy superior en Suiza o Noruega al que tenemos en México. Sin embargo, aquí quiero que hagamos una pequeña pausa porque quiero que hablemos sobre el tema del poder adquisitivo. Esto quiere decir lo que puedes comprar en tu país con una cierta cantidad de dinero. Para esto cabe mencionar que en México quizás no tengamos algunos de los salarios más altos del mundo. No obstante, el costo de vida, es decir, lo que cuesta comprar las cosas en México, tampoco es muy alto. Es decir, aquí en México con $5 puedes comprarte unos taquitos o puedes comprarte algunos kilos de tortilla, 2, 3, 4, 5 kilos de tortilla. Podrás comprarte un poco de despensa, leche, huevo, etcétera. Podrás conseguir cosas con $5, 100 pesos. No obstante, en países como Suiza, Noruega, Islandia, déjame decirte que $5 no sirven para nada. Allá $5 puede ser que te cueste un mango, $5 puede ser que te cueste una sandía, una lechuga, mientras que aquí en México tenemos precios muchísimo más bajos y es ahí donde se compensa la cosa. Punto número 4, tendríamos al sistema de salud y acceso médico. En materia de salud, los países desarrollados cuentan con sistemas sanitarios de alta calidad, amplia cobertura y mejores resultados en la población. Lastimosamente, en México, en contraste, enfrenta importantes rezagos. De acuerdo con la OCDE, México se ubica en el último puesto de 38 países miembros en resultados de salud. Es decir, México es parte de las organizaciones de países desarrollados. No obstante, dentro de este grupo es de los peores rankeados. Muchos dirán, es que estamos de lo peor, estamos en el último lugar de este ranking de la OCDE, mientras que otros dirán, bueno, por lo menos ya no estamos fuera de este ranking, ya estamos dentro de un ranking de países desarrollados, es decir, al menos tal vez en el último lugar, pero ya nos toman en cuenta para ser países desarrollados. Es decir, ahora ya podemos compararnos con países desarrollados y de aquí podemos partir, podemos conocer en qué estamos fallando y de aquí comenzar a mejorar esos puntos. Por ejemplo, en nuestro país solamente el 72% de las necesidades básicas de salud de los mexicanos están cubiertas, mientras que las familias mexicanas deben destinar más del 40% de sus ingresos a gastos de salud. Esto evidentemente es un reflejo de coberturas insuficientes y de altos costos para los bolsillos de los mexicanos, mientras que en contraparte los sistemas de salud de Noruega, Suiza, Dinamarca, Islandia y Hong Kong son en gran medida universales, es decir, gratuitos.
gratuitos, financiados con mayores recursos públicos y mixtos, lo cual garantiza acceso casi total de la población a servicios médicos. Por ejemplo, Noruega y Suiza suelen ocupar los primeros lugares en índices de calidad de atención sanitaria, en la cual se evaluó eficacia en tratamientos, infraestructura y cobertura. Esto según el ranking mundial de salud. Y como puedes darte cuenta, estas diferencias se ven reflejadas en la calidad de vida y la esperanza de vida, que como ya te comenté, se vive en promedio 10 años más en países desarrollados que en México. Sin embargo, en este punto también habrá algunos que me pondrán en los comentarios: no, es que tú estás mal, eso no es cierto, mi abuelita vivió 90, 100 años. No obstante, una cosa es que vivas 90, 100 años y otra cosa cómo los vives. Puede ser que hayas vivido tus últimos 30, 40 años enfermo y esa no es la finalidad. Finalmente lo que estamos buscando es una calidad de vida, es decir, que puedas llegar a 75, a 80, 85 años, pero con relativa salud, es decir, que no pases años y años hospitalizado, tirado en una cama, enfermo. Eso es la calidad de vida. Número 5. Índices de seguridad y niveles de criminalidad. En este punto, nos guste o no nos guste, es bien sabido que México enfrenta desafíos graves en materia de criminalidad y violencia. En 2023, por ejemplo, la tasa de homicidios intencionales en México se estimó aproximadamente en 24.9 por cada 100,000 habitantes, siendo una de las zonas más elevadas a nivel mundial. En contraparte, tenemos que los países desarrollados analizados gozan de entornos mucho más seguros. Por ejemplo, Noruega tiene una tasa de homicidios de solamente 0.7 por cada 100,000 habitantes. Suiza tiene una de 0.6, Dinamarca de 0.99, mientras que en Hong Kong presenta un índice bajísimo, es decir, de solamente 0.4 por cada 100,000 habitantes. Esto a su vez indica que en México tenemos 62 veces más violencia que en estos países. Y de hecho, si no me crees, también según datos del Índice Global de Paz, pues México se sitúa entre los países menos pacíficos, estando en el lugar 138 de 163 países en el año de 2024, mientras que Islandia ha ocupado el puesto número 1 por 15 años consecutivos. Además de eso, tenemos que Dinamarca, Irlanda o Noruega se encuentran consistentemente en el top 10 mundial. Esto evidentemente atribuido a los altos niveles del bienestar, instituciones sólidas, políticas confiables, cohesión social, además de que no podemos pasar por alto su baja población. Y es que cabe mencionar que aquí muchos de nosotros tenemos parte de la culpa, empezando por el Estado que no logra controlar la violencia, hasta las personas que acaban con la vida de otras personas, o en vez de tener un empleo digno, legal y que no afecte a terceros, optan por atacar a sus propios hermanos, esto con asaltos e incluso quitándoles la vida. Así que aquí me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo crees que puedan reducirse los índices de violencia? Pues en países como El Salvador ya nos han demostrado que sí es posible. Y cuéntame también si alguna vez has sido víctima de algún asalto o algún acto criminal, te leo en los comentarios. Número 6. Nivel educativo y acceso a educación superior. Algo que es bien sabido es que una población, un país bien educado, difícilmente se va a convertir en un país que tenga una alta tasa de criminalidad. Esto va muy de la mano. Para que te des una idea, en México, a pesar de que en últimos años, a diferencia de la zona, México ha resaltado, ha repuntado, si lo ponemos en comparativa con Latinoamérica, ha repuntado. Sin embargo, si lo ponemos en retrospectiva con países desarrollados, en ese punto sí estamos rezagados. Para que te des una idea, solamente el 24% de jóvenes de entre 25 y 34 años han concluido un estudio superior, es decir, una licenciatura o universidad. Y esto, a su vez, para nuestra mala noticia, también es uno de los últimos lugares en los miembros de la OCDE. Sin embargo, en contraste, las economías más desarrolladas exhiben una población altamente educada. Países líderes como Irlanda, Corea o Noruega superan el 60 o 70% de adultos jóvenes con título de educación superior. Otro parámetro es el promedio de años de escolaridad, el cual se ve reflejado en la diferencia acumulada del capital humano. En México, por ejemplo, la población adulta ha cursado en promedio alrededor de 9.2 años de escolaridad, esto equivalente a algo más que la secundaria completa, mientras que en Noruega el promedio es de 13 años de estudios formales, mientras que en Dinamarca, Suiza o Islandia rondan también entre 12 o 13 años. Esto a su vez significa que típicamente un joven en los países desarrollados completa la educación media superior e incluso parte de la universitaria, mientras que en México muchos no concluyen la preparatoria o el nivel medio superior. Además de eso, tenemos la cobertura y la calidad educativa, la cual es mayor en países avanzados, ya que sabemos que hay algunos lugares de México donde ni siquiera hay una universidad, mientras que por otro lado tampoco se trata de simplemente terminar una carrera, sino saber qué tan preparado sales de esta universidad, porque en países desarrollados sus estudiantes suelen obtener mejores resultados en evaluaciones internacionales, además de que sus universidades están mejor colocadas en rankings globales, lo cual a su vez se ve reflejado en buenos puestos, salarios competitivos e innovación de estos países.
mundiales. Número 7. Innovación y competitividad económica. Hablando de innovación, se cuenta con el parámetro I+D, además de las patentes de un país, sus avances en industria y tecnología, los cuales suelen ser mayores en países desarrollados. De acuerdo con el Índice Global de Innovación del año de 2023, esto hecho por la OMPI, Suiza ocupa el puesto número 1 mundial en innovación, liderando por ejemplo en producción del conocimiento y sofisticación de mercados. De hecho, si aún no me crees, aunque Suiza tiene solamente 9 millones de habitantes, es decir, solamente los habitantes de la Ciudad de México, pues solamente con esa población cuenta con empresas mundiales como por ejemplo Nestlé, la cual fue fundada en el año de 1867, Rolex fundada en el año de 1905, la empresa de seguros Zurich fundada en 1872, o por ejemplo también la farmacéutica Roche fundada en el año de 1896. De hecho, todas estas empresas son líderes mundiales en la creación de patentes, nuevas tecnologías y nuevos medicamentos que después venden en todo el mundo, seguidos por países como Suecia, Estados Unidos, Reino Unido o Países Bajos. Y como dato curioso, todos ellos siendo países desarrollados. México, por su parte, se ubica en la mitad de la tabla mundial en innovación. De hecho, en el año de 2023 ocupó el lugar 58 de 132 países evaluados. Y es que en este punto no todo es malo. De hecho, si nos seguimos comparando con Latinoamérica, pues estamos relativamente bien. Es decir, solamente estamos por debajo de Brasil y de Chile. No obstante, lo que les vengo comentando desde el inicio del video, si queremos ser un país más parecido a los súper desarrollados del mundo, tenemos que compararnos con ellos. Y en ese punto sí salimos perdiendo. Y es que resulta ser que si queremos ser potencia mundial, tenemos que lograr que nuestros jóvenes, en vez de querer ser alucines o dedicarse a sustancias ilícitas, deberíamos encaminarlos mejor a que se dediquen a la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías, aunque un tema importante es la inversión, pues debes de saber que las naciones desarrolladas invierten alrededor del 3% de su PIB en investigación, mientras que México invierte solamente la estratosférica cantidad de 0.3 a 0.5%. Todo eso además de que en estos países ya cuentan con sistemas robustos de universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas donde la juventud puede investigar, mientras que en México se tiene inversión limitada en ciencia, fuga de cerebros y menor sofisticación tecnológica de sus industrias. Y es que así podríamos continuar. Por ejemplo, el índice de competitividad económica según el Foro Económico Mundial hasta el año de 2020, México solía situarse alrededor de la posición 50 a 60 global, mientras que Suiza frecuentemente ocupó el número 1 mundial durante varios años. Esto al tener mejor infraestructura, mejores instituciones, una mejor eficiencia del mercado e innovación. Es decir, mientras en México seguimos con la creencia de que para ganar más hay que trabajar más, en países desarrollados se ha comprendido que para ganar más hay que invertir en mejores soluciones, hay que hacer desarrollo tecnológico o crear nuevas industrias o soluciones a problemas mundiales. Y para eso te voy a mostrar algunos ejemplos como Uber. Esta empresa fue creada por estadounidenses para solucionar el problema de movilidad mundial. También tenemos a Netflix, creada por otro estadounidense para ofrecer entretenimiento en casa cuando aún rentábamos películas físicas. Es decir, los países ricos no son ricos porque trabajen muy duro de sol a sol, sino porque dan solución a problemas de forma efectiva e innovadora. Número 7. Infraestructura y calidad de vida. El transporte, el acceso a telecomunicaciones, el acceso a energía o a servicios básicos es un componente fundamental de la calidad de vida, y es que aquí los países desarrollados analizados poseen infraestructuras modernas y eficientes. Suiza, por ejemplo, es reconocida por su red de transporte público puntual, carreteras y ferrocarriles de alta calidad y servicios básicos universales. De hecho, lidera rankings en calidad de infraestructura en Europa. Dinamarca y Noruega también destacan por su parte en infraestructura de transporte y energía, mientras que Hong Kong cuenta con transporte público masivo de primer nivel mundial, además de contar con conectividad casi total de servicios en zonas urbanas. Y es que, como les vengo comentando desde el principio, México no está del todo mal, pero tampoco está del todo bien. Está en un nivel intermedio, es decir, en algunas ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, es verdad que esto está muy parecido a lo que tenemos en países desarrollados de Suiza, Noruega, etcétera. Es decir, estamos muy bien conectados, tenemos internet casi en cualquier lugar, el transporte es muy barato, existe seguridad, etcétera. No obstante, el problema es que esto no existe en todo el país. De hecho, si tú te vas a la Sierra de Guerrero, te vas a Oaxaca, te vas a Chiapas, te vas a algunos otros estados, lo que tienes en Ciudad de México, lo que tienes en Monterrey, lo que tienes en Guadalajara, no lo vas a encontrar en todo el país. Es por eso que México en ese ranking se encuentra en la posición número 62, mientras que Suiza se encuentra en la posición número 5. Y finalmente tenemos a la calidad de vida, que engloba a varios factores como el ingreso, la salud, seguridad, medio ambiente y satisfacción personal. Bajo este entendido, los países nórdicos como Islandia, Noruega o Dinamarca también son los países más felices del mundo. Esto según informes de felicidad global. Esto a su vez se atribuye a su alto nivel de seguridad social, equilibrio trabajo-vida personal, seguridad, confianza en las instituciones y medio ambiente limpio. Por otro lado, México, pese a tener una población conocida por su resiliencia, cohesión familiar y por siempre dar buena cara al mal tiempo,
tiempo, aún con todo eso, suele ubicarse a media tabla de felicidad, posiblemente limitado por la inseguridad, la desigualdad y servicios públicos de menor calidad. No obstante, como ya te comenté anteriormente, un punto a favor de México es su bajo costo de vida, lo cual permite cierta comodidad material con ingresos menores. Estoy en el país más desarrollado del mundo y aquí les traigo ¿cuánto se gasta en un día? De desayuno poco nutritivo me compré este sándwich triple más esta Fanta que nunca había visto y me salió todo 3 lucas. Todo lo que es transporte, metros, trenes, totalmente gratis, de verdad que podéis llegar a todos lados. Y es que como conclusión a este punto, debo de decirles que aquí yo no vengo a mentirles. Fácil y sencillo podría venirles a hacer un video en el cual les diga que vivimos en el mejor país de todo el mundo y decirles que todo lo que tenemos en México es un país de caramelo, que todo lo que tenemos en México es bueno. No obstante, es verdad que tenemos muchas cosas buenas, eso lo hemos visto en otros videos. Si queremos ser un país desarrollado, si queremos trascender, si queremos mejorar, tenemos que comenzar por ver los defectos, y esto solamente quiere decir algo, que ahora que conocemos los errores, que sabemos en qué estamos fallando, lo podemos arreglar. Eso funciona para las personas, pero también funciona para los países. Para poder arreglar un problema, primeramente tienes que saber en qué estás mal. Es decir, si lo queremos ver así, vamos por buen camino. A diferencia de muchos países de Latinoamérica que se han estancado, México en las últimas décadas ha crecido y ha aumentado en estos rankings. Por ejemplo, el IDH pues ha crecido significativamente en las últimas décadas. Sin embargo, para acabar este punto, tú ponme la parte de los comentarios qué opinas sobre esto, si crees que México en algún punto puede llegar a alcanzar a estos países, estar muy cercano, o crees por otro lado que México nunca va a lograr alcanzar a estos países. Déjamelo saber en la parte de los comentarios y vámonos con el punto número 2, y estamos hablando de la raíz. Se dice que un pueblo tiene el gobierno que merece, pero también se dice que el reflejo de un país es precisamente su pueblo. Es decir, no puedes tener un pueblo que sea violento, que tenga todo eso y que sea primermundista. Asimismo, tampoco puedes tener un país donde todos sean cultos, todos sean innovadores, todos sean tecnológicos, etcétera, y que ese país sea violento. Una cosa no va con la otra. Y es por eso que tenemos que entender que hay algunas cosas que podemos mejorar como pueblo, como país. Así que deja que te muestre rápidamente algunas cosas que podemos mejorar en nuestro país. Número 1, educación. Nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Y es que aquí hay muchas cosas que tenemos tan arraigadas que pensamos que son normales, pero si lo comparamos con personas de otros países desarrollados, nos daremos cuenta que en realidad no lo son. De hecho, muchas de estas cosas son en realidad un síntoma de una baja educación. Te voy a poner algunos ejemplos. Cuando se voltea un camión de cualquier producto en la carretera, inmediatamente llegan de quién sabe dónde personas y comienzan a llevarse toda la mercancía. Cuando baten a un asaltante, no falta la señora que sale a decir que acabaron con la vida de su angelito y que él no le hacía daño a nadie. Usted no de calle, usted lo que robaba y atracaba y ya. Algo lastimoso que pasa también es que puedes ir caminando tranquilo y de la nada sale alguien, te quita tu teléfono y tu dinero, el cual te costó meses de trabajo. Vas con la policía y nunca los encuentran, y cuando sí los agarran, los sueltan al día siguiente. Y es que muchas veces son cosas tan sencillas que pensamos que no están mal, pero que si se repiten 130 millones de veces, entonces ya nos da un reflejo de lo mal que está nuestro país. El hecho de que México tenga altos niveles de delincuencia, corrupción, pobreza, es tu culpa y es mi culpa. De hecho, es el producto de todos los errores que cometemos como sociedad. Es como cuando te ponen un parque, no pasan ni siquiera 2 semanas y cuando ya ves que todo está roto, ya rompieron las cosas, ya fueron a pintarrajear todo, ya todos los botes de basura están atascados de basura. Es decir, esto parece indicar que entonces no es un tema de escasez o de pobreza, sino simple y sencillamente un tema de mala educación. En Rusia, si no has estudiado, eres nadie. Sí, ¿no? Literalmente. No importa el dinero que estás ganando. Es como la frase, me encanta esa frase, la clase no se compra. Ya ves, la clase no se compra. Número 2, política. Hablando del tema de la política, una paisana fue a Islandia y justamente ahí se dio cuenta de algunas cosas muy importantes. Y algo de lo que logró rescatar es que precisamente los políticos o los servidores públicos en estos países, en efecto, son servidores públicos. Es decir, allá cuando alguien llega a un puesto público, llega porque sí quiere servirle a su pueblo. Es decir, tienen una vocación. Ellos en su momento estudiaron eso, mientras que en Latinoamérica pasa lo contrario. Y no solamente en Latinoamérica, sino en muchos países del mundo. Aquí se llega solamente porque se saben que te vas a beneficiar económicamente, porque vas a meter a trabajar a tu esposa, a tus 25 hijos, vas a meter a trabajar a tu secretaria, vas a meter a trabajar a tus tíos, a tus hermanos, a tus papás, a todos ellos, aunque no tengan nada de experiencia en los puestos en los cuales los vas a poner. Y de hecho, si no me creen, no tenemos que ir tan lejos. Hace apenas unos días, la presidenta presentó una iniciativa de reforma para que se acabara con el nepotismo en México. Es decir, que ya no hubiera familiares y familiares y familiares por una sola persona que estuviera ahí metida. No obstante, nos dimos cuenta cómo aquí en México lastimosamente también no avanzamos, porque esta ley no pasó no solamente hasta
2027, sino que la aplazaron hasta 2030. Esto, evidentemente, para en estos años que quedan, poder seguir metiendo a gobernadores, etcétera, a sus esposas, secretarias, a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos. Legisladores aprovechan que la reforma en contra del nepotismo aplicará hasta el 2030. Como sabes, esta semana el Senado aprobó la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del nepotismo, pero con un cambio clave. En lugar de aplicarse en 2027, se postergó hasta 2030. Decisión principalmente impulsada por el Partido Verde. Y la gente que en los países nórdicos se va al servicio público, se va auténticamente por querer servir. Aquí es para hacer lana. Este líder sindical habría tenido yates, Ferraris y departamentos de lujo, pero en teoría ganaba menos de 30,000 pesos al mes. La historia de Carlos Romero de Champs. Número 3 tenemos al tema de la pobreza y la riqueza. Lastimosamente, al menos en México, que es lo que yo conozco, me ha tocado ver cómo aquí está bien visto el ser pobre y está mal visto el ser rico. ¿Por qué? No lo sé, pero te voy a poner algunos ejemplos. Aquí en México, si le roban al rico, está bien porque él tiene, porque él, pues quién sabe cómo se ganó el dinero, entonces no pasa nada si le roban. No obstante, si le roban a alguien que es pobre, todo mundo se alarma, todo mundo se enoja porque dice que en su momento porque le robaron al pobre. De entrada, está mal simplemente robar, no importa si alguien rico o si alguien pobre. De hecho, el simple hecho de robar está mal. Por otro lado, también pasa algo muy interesante en México, y es que estamos acostumbrados a que es bueno, está bien visto ser pobre, y eso se nos va transmitiendo de generación en generación. De hecho, ¿cuántos de nosotros no recibimos consejos por parte de padres, abuelos, los cuales nos decían que si quieres ganar mucho dinero tienes que trabajar muchísimo, que está mal que ganes el dinero si no estás de sol a sol, que los hombres que sí trabajan son aquellos que están día y noche trabajando de sol a sol? Es decir, en México está bien visto que las personas trabajen mucho, y no estoy en contra de eso, pero ¿qué pasaría si yo te dijera que, por ejemplo, pasa algo muy interesante? México, como todos sabemos, es el país que más trabaja en el mundo, es decir, el que trabaja más horas en todo el mundo y el que menos vacaciones tiene. En Suiza, por ejemplo, los suizos son de las personas que menos horas trabajan al año y también son de las personas que tienen más vacaciones al año. Los suizos ganan muchísimo más que los mexicanos, entonces tal vez no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligentemente. Allá en Suiza, por ejemplo, las personas de limpieza ganan incluso más que los profesionistas en México. Y es que aquí el punto es de que si queremos ser un país desarrollado, un país rico, primero tenemos que quitarnos eso de la mente, que es malo ser rico, que es malo tener dinero, que es malo que te vaya bien en la vida. Mientras no terminemos y no derribemos esos muros, lastimosamente va a ser muy complicado que lleguemos a esos niveles de desarrollo y de riqueza. Los países más desarrollados del primer mundo, porque son los más desarrollados, es muy sencillo, porque todas las familias tienen dinero y porque todas las familias tienen un buen trabajo, así de sencillo. Y punto número 4, la desigualdad. Y es que lastimosamente aquí en México puede haber personas sumamente ricas o personas que no tengan tantos recursos. Ahí está el ejemplo de uno de los gobernadores de México, el cual salió en una entrevista a decir que un sueldito de 50,000 pesos, mientras que por otro lado muchas personas consideraban que 50,000 pesos era un salario de hecho alto. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices. ¿Cuánto crees que gana mensualmente una persona de clase alta en México? Como unos 15,000, unos 10,000. 35,000. Caso yo de una persona de bajos recursos, mi sueldo mensual, por decirlo así, vendría siendo como unos 6,000 pesos. Una clase más alta, 10 a 15,000 pesos. Si no hay desigualdad, ¿por qué crees que los puestos gerenciales, los puestos directivos, los puestos más altos, los CEOs de las empresas más importantes de México, por qué crees que esos puestos los tienen los familiares, los amigos de las mismas familias y personas que tal vez han buscado toda su vida, se han empeñado en tener los mejores promedios, en prepararse, a pesar de que no tengan las mismas oportunidades, que no tengan el mismo dinero por estudiar, por tratar de ser alguien en la vida, nunca pueden llegar a esos puestos porque esos puestos finalmente pasan solamente de amigos a familiares, etcétera? Si no hay desigualdad en México, ¿cómo explicas que en Santa Fe, por ejemplo, puedes encontrar algunas de las zonas de las tiendas más bonitas de Ciudad de México, pero te vas 5 minutos para allá y puedes ver que ya todo cambió? Lo mismo pasa en San Pedro Garza García, una de las ciudades con el índice de desarrollo humano más alto de toda América. Sin embargo, te vas solamente unos 5 minutos para allá adelante y podrás ver que ya todo cambió, la situación es completamente diferente. Y es aquí llegamos al punto interesante de este video, porque cabe mencionar que en países como Suiza, Noruega, Islandia, etcétera, los cuales ya te he mencionado, estos países todos son iguales o tratan de estar al mismo nivel. Sin embargo, ese nivel es alto, a diferencia de Latinoamérica. En Latinoamérica lo que nos quieren vender es que todos seamos iguales, que todos ganemos lo mismo, que todos tengamos las mismas oportunidades, pero esas oportunidades están hasta acá abajo. Quieren que todos seamos pobres, que todos vivamos mal. No obstante, en países ricos es todo lo contrario. Allá quieren que todos estén al mismo nivel, pero que ese nivel sea alto. Cuando creas un país, que todos estén al mismo nivel y que ese nivel sea muy alto, ¿no? Todos tienen buen coche, todos... No todos tenemos Ferrari, claro que no. Pero el Mercedes es nuestro Tsuru. Entonces cualquiera puede tener uno porque trabaja, porque tiene un buen salario, porque se chinga y todavía tiene un mes de vacaciones. En primer lugar, tienen un desarrollo uniforme, es decir,
Las zonas urbanas como las rurales tienen servicios básicos de alta calidad como salud, educación y transporte. Y es que para finalizar, un punto muy importante es que estos países también son de los que más pagan impuestos. Sin embargo, aún así pagando esos altos impuestos, aún así les sobra dinero para poder vivir e incluso viajar. Aquí algunos dirán, entonces paguemos más impuestos. Sin embargo, la pregunta más importante sería si se va a notar la diferencia. Esta joven española trabaja como limpiadora en Suiza y este es su salario. Por ejemplo, he limpiado esta casa durante 4 horas y me han pagado 112 francos. La joven afirma que, aunque el trabajo es bastante fácil, gana más que los ingenieros en España. Estas son algunas cosas que yo pude ahorrar y hacer con 5 meses de trabajo en Suiza. Recorrer las ciudades principales de Alemania, visitar ciudades de Francia, Italia, Austria, Polonia y demás ciudades alrededor, comprarme el último celular, venir de vacaciones a Argentina y aún así ahorrar para volver a ir. Todo esto además de vivir sola, pasear los fines de semana, comprarme maquillaje, ropa. Ahora, ¿de qué trabajaba yo? De limpieza. Obviamente México tiene más población que Suiza. Aquí un ingeniero ganaría mucho menos que una empleada doméstica en Suiza. Así que creo que no podemos convertirnos en Suiza, Islandia o Noruega de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso que quizás solamente vean nuestros nietos o nuestros hijos, pero siempre y cuando empecemos a trabajar desde hoy, siendo más educados, disminuyendo las brechas sociales, dejando de ver la escasez como algo bueno y a la riqueza como algo malo, invirtiendo en tecnología, invirtiendo en nuevos negocios. Sin embargo, ahora que ya conocimos todos esos puntos, me gustaría mucho conocer ahora tu opinión. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que estoy equivocado? ¿Crees que no? ¿Que México está bien como está? ¿O crees por otro lado que México puede tomar ejemplos de países desarrollados, comenzar a aplicarlos en nuestro país y comenzar a mejorar poco a poco? Es verdad que no vamos a cambiar de la noche a la mañana. No obstante, creo que si México logra alcanzar un desarrollo medianamente alto, en ese momento va a alcanzar un punto bastante interesante, como lo podemos ver con los Estados Unidos. Estados Unidos es un país en el cual muchos de los puntos que ya te comenté están en un nivel tal vez no tan alto como los países escandinavos, pero sí están en un nivel alto, y Estados Unidos tiene casi 3 veces la población de México. Entonces sí es posible, siempre y cuando se hagan cosas desde ahora. A nosotros nos toca crear un mejor país para las próximas generaciones. Sin embargo, tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto. Si llegaste hasta este punto, te agradezco bastante. No olviden seguirme en Instagram, estamos como Mr. Cracks. Recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.